Viernes 25 de marzo, doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlazan con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Saludos desde Acapulco y desde Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Y bueno, pues el día de hoy se suman al reporte de COVID 202 muertes. Le pido que se cuide mucho. Hemos relajado mucho las medidas, pero sigue muriendo gente. Rusia reconoce que 1.351 soldados han muerto durante su invasión, rebaja sus objetivos militares a la región de Donbass. Ucrania afirma que más de 300 personas murieron en el ataque al teatro de Mariupol. Las negociaciones siguen siendo difíciles. Ucrania dice que progresos no hay. Biden cuantifica el apoyo que dará a los europeos, dice que suministrará un 68% más de gas para que dependan menos del combustible ruso. Putin dice que su país es víctima de una política de supresión de la cultura rusa. Eso dijo el líder del Kremlin. Macron destacó que el objetivo de su país es garantizar lo más rápido que se pueda un alto al fuego. Ban Ki-moon estuvo aquí en Acapulco, exsecretario de la ONU, y pidió al mundo unirse para frenar a Rusia. Spotify anunció que interrumpe también la totalidad de sus servicios en aquel país. Rebeldes de Yemen se atribuyen una explosión con drones lanzados, en fin, misiles lanzados por drones sobre Arabia Saudita. Esto días después de que estuviera en aquel país el canciller de la República, quien por cierto ya ha condenado el uso de la violencia. Estados Unidos propondrá a la ONU endurecer las sanciones contra Corea del Norte, también pues por las prácticas armamentísticas recientes que rompen los equilibrios de paz y seguridad. El presidente de la República hoy respondió a Salazar, dijo que México no es colonia de absolutamente nadie, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de absolutamente nadie. Y bueno, pues esto es lo que efectivamente comentó. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante con la información. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. En un momento más voy a tener una conversación con Jacques Attali, no se la puede usted perder. ¿Hacia dónde se mueve efectivamente el mundo mediático? ¿Cuál es el futuro de los periodistas? Pero voy antes a Colima. Maximiliano Cortés, adelante. Maximiliano, buenas noches. Bueno, pues creo que me escucha o no me escucha. A ver, ¿me cuentan a qué voy? Sí, Maximiliano. Hola, Colima, Acapulco, llamando a Colima. Maximiliano. ¿Qué tal, doctor? Bueno. Buenas tardes, buenas noches, auditorio de la República. Pues fíjate que este día fue asesinado un elemento de la Fiscalía General del Estado. Esta situación que se presentó el día de hoy muy temprano forma parte de un proceso de descomposición que se ha estado generando en materia de seguridad. Comentarte que esta mañana fue asesinado un agente del Ministerio Público del municipio de Cuauhtémoc, colindante con la capital del estado. Esta situación, previo a esto, se había generado ya una información de que un funcionario de la Fiscalía General del Estado, Adrián Joya, se iba a integrar como vocero de la mesa de paz, de la negociación de paz en el estado de Colima. Este nombramiento precisamente para dar a conocer información específica de los operativos, y hoy ya se pudo revelar: en el mes de enero 50 homicidios, en el mes de febrero 68 homicidios, y en el mes de marzo van tan solo más de 70 homicidios que se han presentado. ¿Más de 70? Incluido precisamente más de 70, incluidos el agente del Ministerio Público del Estado de Colima. Déjame decirte que este Ministerio Público del Fuero Común, a la muerte de le antecede un elemento, un comandante que estaba adscrito a este Ministerio Público en el municipio de Cuauhtémoc. Y comentarte que pues fue muy curioso porque ahora el vocero de la Mesa de Paz tiene un vocero también, el asesor general del Estado de Colima, de la gobernadora, que también funge también con esos aspectos de dar a conocer información. Y lo que quiso decir el vocero de la Mesa de Paz, él también reitera las situaciones. Se han estado complicando porque hay mucha información que está fluyendo. Esto surge, doctor, como ya tú lo has conocido y hemos comentado contigo, precisamente después de que había una ausencia de información
y que solamente a través de la fake news, que es como se ya se le viene nombrando a las actividades de la gobernadora, que solamente en el Facebook informar algunas particularidades muy escasas del tema de seguridad, a través de las presiones que se hacían en las publicaciones, precisamente esto se ha empujado y se logró la vocería que va a informar cada semana de las estadísticas de lo que está ocurriendo. Pero ayer le antecedió una expresión lapidaria en medio de su campaña que trae la gobernadora para apuntalar a Claudia Sheinbaum. Ayer enalteció que ya es tiempo de que en México se tenga una mujer presidenta. Pues bueno, minimizó las expresiones y dijo que la seguridad de Colima iba muy bien, que estaba la seguridad de Colima en manos del gobierno federal, de las fuerzas federales, pero las fuerzas federales no informaban nada, no se informa qué es lo que está ocurriendo, cuántas investigaciones se han estado realizando. Y apenas esta tarde, acabo de terminar hace un momento, la conferencia de prensa con el nuevo vocero que va a estar informando paulatinamente de todos este tipo de situaciones. Pero hoy le sorprendió el asesinato de un agente del Ministerio Público y que fue asesinado cerca. Lo que pasa, hay un pasadizo que es un paso local, mejor dicho, que es sobre la autopista Colima-Guadalajara, y hay un entronque donde dan vueltas para incorporarse al municipio de Cuauhtémoc. Ahí fue asesinado con armas de alto poder, y que fue acribillado este elemento del Ministerio Público. Evidentemente también en redes sociales surgieron algunas expresiones, pero que finalmente, pues estas expresiones no fueron condenadas en el boletín que emitió la Fiscalía General del Estado, porque solamente se concretaron a decir que es un atentado contra la seguridad del Estado y contra las instituciones del Estado, pero no se descartó ni se dijo lo que se hablaba de este agente del Ministerio Público. Pero es un asunto sumamente complicado, pero que apenas después de 6 semanas, doctor, de 6 semanas de crisis en materia de seguridad, apenas se va a nombrar un vocero, se nombró un vocero, y que este vocero va a estar dando información a cuentagotas. Se habla de que este funcionario, que es un vicefiscal de la Fiscalía, tendrá que dar la cara cada semana para informar a los medios de comunicación de cómo va esta actividad. La gobernadora dice que va muy bien, que van por el camino correcto, pero evidentemente los asesinatos, los homicidios y la violencia continúan. Ya, oye, pues así están las cosas, y esto de que sea una mujer presidenta, pues me pregunto qué tendrá que ver una cosa con la otra. Al rato nos van a decir, no, es que Phobos y Deimos son satélites de Marte. Y dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver eso con la violencia que no cesa? En campaña se dijo que iban a tener control, ¿no? Entiendo que Colima es una entidad que ha tenido un deterioro importante en materia de seguridad, pero no se ha notado mucho el cambio, ¿verdad? Así es, doctor. Un dato nada más. Recordar que Indira Vizcaíno Silva fue la responsable de los programas federales, el enlace del presidente de la República, que diariamente estaba sentada en la mesa de seguridad, acompañada de su ex jefe, que por cierto fue José Ignacio Peralta Sánchez. Semana a semana se tenían reuniones de seguridad, y ella, como representante del gobierno de la República, era la que estaba sentada ahí. O sea que no es ajena a los hechos que se están presentando el día de hoy. O sea, ya sabía lo que estaba ocurriendo en el estado de Colima. Evidentemente, ella sale de candidata y gana la gubernatura, pero ahora está en una situación diferente. Hay críticas también, doctor, porque hay una ausencia constante de la gobernadora viajera, que viaja a la Ciudad de México y permanece en los eventos de la Cuarta Transformación, que dicen todos, bueno, pues está bien que salga de paseo y salga a enaltecer la campaña de su candidata, pero pues en Colima deja funcionarios que no responden a la responsabilidad que implica el caso. Ya, oye, pues así están las cosas. Te agradezco muchísimo el enlace. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí está la información desde Colima con Maximiliano Cortés, y le recuerdo que ya viene el cambio de horario, ¿no? Recuerde que el primer domingo de abril hay que cambiar a las 2 de la mañana el reloj. Hay que efectivamente cambiarlo para ubicarnos ya en el nuevo horario. Y pues ya nos adelantaron, ¿no?, que va a haber en estos momentos una transformación. A lo mejor nos cambian o regresamos al viejo horario y meter ahí buenas dosis de política
política, que es lo que en los últimos tiempos se nos da mejor. Desayuno, comida y cena con política, y ahora aprovecharemos el también horario. De momento no hay cambios, veremos qué se anuncia para el año próximo. Y bueno, pues uno de los municipios más hermosos del planeta Tierra, llamado Tepoztlán, ha sufrido mucho por un incendio. Yo le agradezco mucho a su alcalde, David de Mesa Barragán, que converse con nosotros. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo, buenas noches. Oiga, pues cuéntenos, ha sido un devastador incendio, afectó a muchas hectáreas. ¿Qué balance tiene? Mire, hasta el momento el balance que nos dan las autoridades federales, las autoridades estatales y bueno, todo este mando que se hizo entre corporaciones locales, estatales y federales, es de 115 hectáreas afectadas. Tenemos ya un control absoluto del incendio y una liquidación de alrededor del 90%, lo que significa que prácticamente estamos en vías de extinguir la brasa que queda, pero sí decir que comparado con el incendio de otros años, la pronta respuesta de las autoridades y esta coordinación que logramos permitió reducir en gran parte. Podemos decir que comparado con el último del año anterior, del gran incendio del año anterior, este es 4 veces menor. El del año anterior era de casi 400 hectáreas y este es de 115 hectáreas, Leonardo. Oiga, pero pues empieza la temporada esta de los calores. ¿Qué medidas van a tomar para evitar que vuelva a ocurrir algo de las dimensiones que me describe, señor presidente municipal? Lo que tú dices es algo bien cierto. Estamos iniciando la temporada de estiaje y en la zona de los cerros de Tepoztlán, durante el tiempo de lluvias, se llena de mucho follaje. En este momento, con la sequía, todo eso es material que se puede encender en cualquier momento. Ya pasto para las llamas, como dicen, ¿no? Coloquialmente. Lo que hemos convenido con autoridades comunales, con la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es establecer un cerco, una especie de veda de los cerros de Tepoztlán. Es decir, no solamente, no queremos llamarle prohibir que la gente suba a los cerros, más bien que la gente comprenda que subir a los cerros en este momento es poner a los cerros en riesgo, porque muchas veces tenemos un descuido con algún cerillo, con alguna colilla de cigarro, o como sucedió con esta persona que subió, hizo una fogata, todo parece indicar que así fue, que hizo una fogata y que incluso pudiera ser que intencionalmente encendió una zona que después nos generó una tragedia de 115 hectáreas quemadas. Lo que queremos es evitar que esto vuelva a suceder. No es prohibir por prohibir, generar conciencia. Hoy pasé por ahí y sí está más seco que, ¿qué le puedo decir? Una hoja de un libro, ¿eh? Así es, entonces nosotros queremos pedir, y aprovecho tu espacio para pedirle, porque sabemos que a Tepoztlán viene gente no solamente de todo el país, viene gente de todo el mundo, y queremos pedir la comprensión de todos ellos. Desde luego que hay guías de turistas que con el fin de llevar el pan a su casa, pues llevan muchas veces por los senderos de los cerros a los turistas. Lo que queremos pedirle a los turistas y a los guías de turistas que comprendan que si nos acabamos el cerro se nos va a acabar a todos todo. La fuente de donde podemos comer, y esta veda no va a durar toda la vida, es nada más de aquí a que inicia la temporada de lluvias. Una vez que yo creo que todos con un mínimo de disposición podemos entender que es perfectamente razonable y que no nos queremos privar nadie del municipio más bello de este planeta, que es Tepoztlán, el suyo. Así es, tú bien lo dices y nosotros lo hemos dicho. Si Morelos, como dice el gobierno del estado, es el anfitrión del mundo, Tepoztlán es la casa de todos. El santuario, de verdad, bueno, yo supongo que usted ya se habrá acostumbrado a vivir ahí, pero yo cada vez que paso digo, no puede haber algo tan hermoso verdaderamente, tan cerca de la capital, pero finalmente me rindo ante la evidencia de que está ahí y hay que cuidarlo todo. Alcalde, ¿algún apunte? Hay que cuidarlo todos. ¿Algún apunte más? Pues mira, llevamos viviendo toda la vida y nuestras generaciones, pero seguimos maravillados todos los días con la belleza natural que nos ofrece el Valle del Teposteco, y es tiempo de cuidarlo. Nos ha dado tanto a todos, nos ha permitido vivir bien, es un lugar místico al que todos podemos asistir, y los cerros no son el único atractivo. Hay los mejores spas del país, están ubicados en Tepoztlán, cabañas donde pueden descansar, es un lugar muy familiar. No se trata solamente de los cerros constituyen todo un contexto natural, forestal,
pero hay muchas más cosas que podemos hacer en Tepoztlán y que podemos disfrutar todos. Ya lo creo. Y hay que cuidarlo, por supuesto, y ahora pues es propicio el no subir a los cerros y no poner, por supuesto, no fumar, las fogatas, etcétera, todas las prohibiciones que el propio sentido común nos pide. Señor alcalde, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias. David de Mesa Barragán es el alcalde de Tepoztlán. Es verdaderamente, si usted no lo conoce o no ha ido, no ha visitado Tepoztlán, se pierde de alguna de las maravillas, no de América, no de México, de todo el planeta. Bueno, dejamos este tema, agradecemos mucho al alcalde la comunicación y seguimos con la información. Vamos ahora con César Rojas, nuestro corresponsal en Monterrey. César, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Así es, aunado a la problemática de la crisis del agua que se vive aquí en Nuevo León, también se suma la de los incendios forestales. Y es que ya un nuevo siniestro se registra desde el día de ayer en la sierra del municipio de Santiago, que ya ha afectado más de 35 hectáreas de matorral bajo y donde se encuentran laborando más de 180 brigadistas y helicópteros del estado. Inclusive durante la tarde, Protección Civil desalojó a varias familias de la comunidad Potrero Redondo ante el riesgo que el fuego se extendiera a sus viviendas. Y bueno, desde hoy por la mañana ya se instaló un centro de control de mando en la Sierra de Santiago para coordinar labores e investigar sobre las causas de este nuevo incendio aquí en Nuevo León. Y por otra parte, acerca de la crisis del agua, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recalcó que si la población no reduce su consumo de agua potable, se van a ampliar los cortes programados del servicio de un día, como ocurre actualmente en la ciudad, a 2 días a la semana. También confirmó el gobernador que el próximo martes se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para abordar posibles soluciones a la crisis del vital líquido aquí en la entidad. Y bueno, es que actualmente el estado de Nuevo León junto a otras entidades del norte de México sufren una terrible sequía de agua por la falta de lluvias aquí en la región. Este es mi reporte, doctor. Gracias, que es bastante cíclico y supongo que habrá que establecer ya una política de aguas, no solamente para paliar los graves problemas que tenemos cuando hay sequía. ¿Se acuerda usted que ha habido también problemas en la relación con los Estados Unidos, pagarlos en determinados momentos, que generó en el pasado algunos problemas ahí? Está todo el tema del saneamiento y el tratamiento y cuidado de los cuerpos de agua, que en teoría deberían ser por responsabilidad con agua, ¿no? Debería tener esa función, un órgano muy potente que tengo la impresión que en los últimos tiempos también han desmontado por razones presupuestales. Después, si no recuerdo mal, a la embajadora la mandaron a París, ni más, a la directora la mandaron a París directamente como embajadora, y bueno, pues ha quedado esta con agua. Yo creo que como un órgano que debería repensarse, ¿no? No me pronuncio más sobre lo que está haciendo ahora, pero repensarse para una política hídrica general del Estado mexicano que llevara a los municipios a tener mejores prácticas, que los llevara, bueno, pues también a tener esta posibilidad de ir compensando y evitar guerras del agua, que si viene de San Luis o no, o ya el gobernador, o si la va a traer de Veracruz, como si fuera un asunto así, en fin, fácilmente solventable. Supongo que habrá que discutir una política hídrica para todo el país. César Rojas, muchas gracias. Al pendiente, buenas noches. Gracias. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Javier Giles, ¿qué nos tienes? Leonardo, como se esperaba, intenso, con ataques, descalificaciones y sacando lo mejor y lo peor del gobierno del presidente López Obrador, transcurrió esta tarde el primer Foro Nacional de Discusión sobre la Revocación de Mandato. Fue el primero de 3. El próximo será el 31 de marzo y el último, el 3 de abril. Duró 1 hora este foro que organizó el INE. Los participantes, los simpatizantes y apoyadores de la política del presidente López Obrador y 2 inconformes, molestos por cómo se ha llevado el rumbo al país. Por un lado, el investigador del Programa Universitario de Estudios de la Democracia de la UNAM, Julián Atilano, quien estuvo junto con la activista Juncal Solano, ellos apoyando al presidente de la Cuarta Transformación, y del lado contrario el coordinador del Frente Nacional Ciudadano del FRENA, Gilberto Lozano, y la periodista Natalia Vidales. Ellos en contra del gobierno, cada uno de ellas y de ellos defendiendo su postura clara, indiscutible y directos, defender la política del presidente de México, y los otros reprobándola. El más intenso, Gilberto Lozano, quien alzaba la voz y llegó a calificar de burro al presidente y de tontos a los mexicanos
que creen que no se irá el presidente si así lo deciden en la próxima consulta. Así lo manifestó. Y nosotros hablamos con hechos y datos. Ustedes lo que van a ver es asignatura por asignatura, cómo el señor López Obrador es el mismo burro que estuvo en la UNAM. Hay gente tan tonta que piensa y si no se quiere ir. A ver, es un empleado de nosotros, hombre. A mí me sale demasiado caro el sueldo de López para lo que hace. El favor, ya quítame eso, ¿no? La última vez que lo entrevisté, que decía que se iba a ir y que ellos no se iban a retirar del Zócalo, te acuerdas, llevaron coches y todo, una cosa patética. Pues ahora resulta que es el campeón de la defensa del instrumento. La verdad es que, bueno, pues lo tienen ahí como, bueno, pues un elemento funcional. Pero pues si ese fue el nivel de debate, que baje Dios y lo vea. Mejor nos vamos a comer tlayudas, ¿qué te parece? Sí, definitivamente. Así fue de intenso, pues este debate que duró 1 hora, unos defendiendo, pero a capa. Pero eso no es debate, esas son majaderías, Giles. Sí, pero así se llama, este foro, este debate. No, sí, no te llevo la contra a ti, pero digo, llamarle debate, eso es un circo, ¿no? Eso solo faltó que digamos, bueno, ya no digo más, sigue. Sí, unos defendiendo, desde luego, pero defendiendo realmente los avances que ha tenido el presidente López Obrador, y los otros, pues, destacando que realmente no hay avances, que es un ambiente de encono, de provocación, de revanchas, de culpas a los gobiernos anteriores. Y bueno, duró 1 hora. La periodista Pamela, que estuvo ahí pues organizando este primer foro, fue también muy hábil, porque realmente sí los llegaba a llamar la atención cuando realmente el tono subía y las descalificaciones subían. Y ella les decía, ¿saben qué? Se trata precisamente de defender o rechazar este ejercicio democrático que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Realmente pues estuvo pues equilibrado, porque sí hubo en favor y en contra. Duró 1 hora y el próximo jueves será el segundo. Finalmente te comento, Leonardo. Espero que lo mejoren un poquito, si no nos lo ahorramos, ¿no? Sí, y fíjate que falta... Está más aburrido que el partido México-Estados Unidos ayer, man. Fíjate que el Instituto Nacional Electoral estamos esperando pues su reporte de cuántas personas se conectaron a esta plataforma. Creo que tú y La Fuente nada más, ¿no? para escuchar esta situación. Y bueno, pues será interesante a ver qué números da el Instituto Nacional Electoral, que es el que organizó este primer foro nacional sobre la consulta conocida como revocación de mandato. Y rápidamente te informo que nuestros amigos prácticamente de todo el país pues saben que prácticamente en todos los lugares se puede ver toda esta propaganda que no se sabe quién la pagó, una propaganda millonaria que consta de espectaculares, de cartelones, de calcomanías en los medios de transporte, mantas, paredes pintadas, en fin, toda una promoción para que el presidente siga. Se ve a un presidente López Obrador en toda esta publicidad sonriente y pues también engañosa, porque dicen que siga el presidente, vamos a votar el 10 de abril y que no nos quiten al presidente, y bueno, una bola de promocionales que pues coincidencialmente o pues de alguna forma muy peculiar es de color guinda toda esta promoción, aunque no se sabe quién la pagó, Leonardo. Pues no se sabe, pero algunos intuyen. Sí, yo vine a Acapulco esta mañana y en la autopista, ves, llegando a Acapulco, hay un par de espectaculares del presidente muy sorrete, las mismas que vemos en Ciudad de México. Te mando un abrazo y vas a ver, el jueves va a tener entrada doble para echarte el otro, ¿eh? Feliz fin de semana para todos, amigo. Cuídate. Bueno, ahí tiene usted con la crónica. De verdad es que se pasa. Qué nivelazo, ¿no? El presidente reprobado. Digo, si eso es un debate político, yo ya no digo nada más. Fíjese que qué interesante vuelta le da Federico Arreola, que es tan ingenioso. Dice al argumento, dice, el espectacular AIFA, no sé, el aeropuerto, necesita muchos vuelos más. El feo AISM necesita muchos vuelos menos. Debe incentivarse a las aerolíneas para que se vayan
vayan al aeropuerto de Santa Lucía y si no responden a los incentivos comerciales se les debe obligar, no pueden seguir las cosas así. Ciertamente el aeropuerto es un desastre. Bueno, pues ahí está el argumento de Arreola. Habrá que ver si desde los usuarios, el primero de ellos, el primer usuario de la aviación comercial, el señor López Obrador, que vino, por ejemplo, a Acapulco en vuelo comercial, lo hizo desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Si lo empieza a tomar él, seguramente muchas aerolíneas dirán, bueno, pues hay que empezarse a mover ahí. Pero bueno, pues es digamos, decisión de las aerolíneas, de los pasajeros y de la conveniencia, ¿no?, que vayan teniendo. Pero que el aeropuerto capitalino es un desastre, no puedo estar más de acuerdo con Federico. Vamos ahora contigo, Laura Cardoso, adelante. Hola, Leonardo. Hoy inició la impresión de boletas para la consulta de presupuesto participativo. ¿Qué es esto? Es este ejercicio ciudadano que se va a hacer para que los capitalinos opinen sobre qué es lo que les hace falta en su colonia y cómo enchularla. Son 1.3 millones de boletas y también ya empezaron a imprimirse 143.550 boletos más para la consulta para niños, niñas y adolescentes que se va a realizar el próximo 1 de mayo en la Ciudad de México. Aquí los niños van a emitir su opinión acerca de cómo se sienten en la ciudad, qué les hace falta en la ciudad y cuáles son sus propuestas. Esta documentación tiene diversas medidas de seguridad para evitar su falsificación, como talones foliados, microimpresión, carácter invertido, imagen latente y tinta ultravioleta. El monto del presupuesto participativo para este año es de 1.600 millones de pesos que se va a destinar para resolver los problemas de los vecinos, vecinas de la capital, y la consulta para niños y adolescentes es relevante porque se van a conocer, como te decía, las inquietudes y propuestas de este sector de la población. Relevante. Perdón que estoy hoy de gruñón, pero es la octava vez que lo convocan, ¿no? Y la gente no va porque dice, oiga, gobierno, usted no me esté preguntando si quiero banquetas o quiero alumbrado público. Y la verdad es que tiene razón la gente, ¿eh? Pues es que ya se sabe dónde están los problemas, Leonardo. Pues sí, ya digo, saben no hace dónde falta están y solo tienen que atenderlo. Pregúntale a los del órgano electoral de la capital, es como la octava vez que lo hacen. Y una vez ha salido mal, la otra peor y la otra peor. Y lo hacen sin que tenga ningún efecto ni agregado en la cultura política participativa. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Dicen, oiga, póngase a gobernar, no me esté preguntando si hay que poner luminarias o parchar las calles. Dese una vuelta por las calles y verá usted dónde se tiene que usar el presupuesto. Si te preguntaran, oiga, vamos a quitar la estatua de Colón, pues a lo mejor la gente podría tener efectivamente opiniones divididas, pero que la ciudad esté mejor, pues no hace falta andarlo preguntando, creo yo, mi querida Laura. No, de hecho bastaría, Leonardo, con ir a consultar a las ventanillas únicas que todos los alcaldes las tienen en sus edificios sede, y ahí encontrarían la respuesta sin andar consultando y gastando más dinero en consultas. ¿Cómo ves? Sí, pero como que van como 20 años, bueno, no 20, pero como 15 años haciendo lo mismo con los mismos resultados. Pero ahí siguen. Bueno, pues Laura, muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo, adiós. Yo te mando 3. Bueno, pues ahí lo tienen. No es que esté de gruñón, pero la verdad es que ese es un foro para discutir eso y después gastarte el dinero en una consulta, en este caso de presupuesto participativo. Yo pues recuerdo ya varias, ¿no? Al principio me pareció hasta innovador el instrumento, pero pues la gente dice la participación tiene que ser en temas relevantes, en temas que realmente dividan a una comunidad y no estas, digamos, cuestiones artificiales o superfluas sobre los cuales la gente dirá, oye, yo ya tengo bastantes broncas con las mías, no me traslade las suyas, arregle que para eso le elegí y también para eso le paga. Pausa, al regresar una conversación con Jacques Attali. Vamos con la información. En estos días, uno de los grandes pensadores europeos, Jacques Attali, que además es un hombre muy prolijo, ha venido escribiendo. Él coordinó una serie de reflexiones sobre los desafíos que tiene Francia en estas elecciones presidenciales, pero ha escrito también un libro fantástico que le recomiendo vivamente. Espero que muy pronto tengamos una versión en español, que es La historia de los medios de comunicación. Y bueno, pues yo le doy la más cordial bienvenida, me enlazo hasta París con Monsieur Attali. Soyez le bienvenu.
Muchas gracias. Quiero decirle que entiendo lo suficiente el español para que no tenga usted necesidad de traducir sus preguntas. Puede hacerlas en su lengua. Bueno, yo quisiera de entrada plantearle que he encontrado un libro muy interesante, el suyo, La historia de los medios, un libro que, fiel a su tradición, finalmente Attali escribió la historia del futuro, escribe la historia, pero noblesse oblige, también escribe la historia del futuro. Déjeme entrar preguntándole, monsieur Attali, si el oficio de periodista está condenado a desaparecer. No lo creo. Primero, depende de lo que uno llame un diario. Los diarios impresos están en vías de desaparecer o, en todo caso, de reducirse notablemente. La cantidad de papel que es utilizado para imprimir periódicos disminuye notablemente, con excepciones de países como Japón, China e India, que aumentan la tirada de los diarios. Los periódicos más importantes de otros países reducen su número. Entonces, la prensa escrita se va a reducir notablemente. La parte de Internet va a continuar, la radio va también a continuar y la televisión va a adquirir una nueva dimensión y habrá, a mi juicio, nuevos medios que yo llamo ABC digitales. Es decir, publicaciones digitales hechas por un equipo muy pequeño de colaboradores que compartirán con nosotros información y la consumiremos porque les tenemos confianza a esos periodistas. On revient à l'origine, volvemos a los orígenes. Sí, en efecto. Volveremos a los orígenes. Estos avisos son el primer medio real. Eran cartas que eran enviadas por mercaderes, por comerciantes italianos a sus corresponsales en Flandes, en las que contaban eventos de lo que ocurría en su tierra y que eran útiles o relevantes. Pronto se dieron cuenta que era información valiosa y se dedicaron a vendérsela a sus suscriptores. Eran avisos, pero poco a poco se fueron convirtiendo en diarios. Eso empezó en el siglo XV. Ya para el XVI o XVII tienen un formato más de diarios. Es apasionante ver cómo se desarrollan los medios ligados al comercio, la vinculación que hay, por supuesto, entre el poder económico, el poder político y los medios. Pero usted nos advierte, señor Attali, monsieur Attali, que hay que saber en estos tiempos informarse. Il faut apprendre à s'informer, revalorizar el periodismo, asegurar la supervivencia de medios independientes. Creo que ahí hay un tema importante que liga lo político y lo económico, y también saber si en ciertas plataformas nos estamos, monsieur Attali, informando o nos están controlando, están aprendiendo cosas sobre nosotros. Usted sabe bien, nos informamos y nos formamos de mil maneras diferentes. Nos informan los medios, también la familia, el gobierno, las empresas, es decir, 1000 canales diferentes. Lo que resulta muy importante para un individuo es tener un sentido crítico para aprender a distinguir lo que es una opinión de una creencia o de un hecho. Es decir, tener la habilidad de revisar de forma permanente si aquello que se consume es verdadero o no, si es una opinión o es una creencia. La información evoluciona enormemente. Cada vez hay más fuentes de información y debemos ser capaces de distinguir, de tener ese espíritu crítico al que me refería. Hay que considerar también que se desarrolla un espíritu sospechoso que deriva con facilidad al complot, a las teorías de la conspiración, que nos lleva a actitudes de rechazo a la verdad, porque uno quiere que la verdad sea a toda costa en lo que uno cree. Y entonces es fundamental saber plegarse ante la verdad, considerar que la verdad es una especie de dictadura necesaria.
¿Cómo orientarse o cómo buscar la verdad? Usted nos explica que esto que en inglés llaman ahora fake news han existido toda la vida y existen campañas. A mí me pareció, Monsieur Attali, cito esto como ejemplo, particularmente aterrador el caso que usted pone de los préstamos rusos que pusieron a sueldo a buena parte de los periódicos franceses en un momento, creando la imagen de una, fíjese cómo son las cosas en este momento, de una Rusia próspera, una Rusia que valía todo. Es decir, ¿cómo orientarse sería la pregunta en este mundo en donde hay tantos intereses cruzados para encontrar la verdad? Si usted toma el ejemplo de Rusia, ha habido noticias falsas sobre ese país desde hace siglos. Catalina la Grande envió noticias falsas y evidentemente la Rusia soviética lo hizo con frecuencia. Nos hacía creer que todo iba de maravilla. El problema es que había medios en Francia y en otras partes que transmitían directamente eso. Ahora eso continúa y hay noticias falsas aquí y allá. El problema particular de Rusia es que hay cada vez menos fuentes de información confiables internas. Pues viven bajo una dictadura muy estricta y hace falta una valentía enorme de los medios para divulgar información que no esté controlada por el gobierno. Es el caso de algunos periodistas valientes que hablan desde el interior para informar al mundo. Pero creo que va a ser cada vez más difícil esconder ciertas realidades. Déjeme detenerlo ahí, el tema de las plataformas. Uno ve ejemplos como la primavera árabe, la liberación de Moldavia, incluso lo que está ocurriendo ahora en Rusia y en Ucrania. Gracias a las plataformas de Internet pueden intercambiarse muchas informaciones que los estados o los gobiernos no quieren que se sepan. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es su balance, Monsieur Attali, de las redes sociales? Porque al mismo tiempo difunden también un montón de mentiras, generan un estado de ánimo, es decir, no son neutras. Le pregunto, ¿hay manera de controlar esas plataformas? Es un gran tema. En principio, habría primero que estar seguro de que esas plataformas son realmente útiles y si son un verdadero servicio público o dependen de la voluntad de un privado. Yo mismo no era partidario de lo que publicaba Trump en redes sociales, pero que una empresa privada decida censurar a Trump es otra cosa, es otro tema. Uno tendría que ser censurado en todo caso por un órgano ético internacional, pero no por una empresa. Yo creo que hay que quitarles ese poder y habría que pensar en crear una competencia, abrir distintos canales de transmisión, pensar en fragmentar las redes sociales que no sean demasiado grandes y sobre todo saber cómo se construyen los algoritmos, así como impedir que compren a todas las empresas que tienen alguna innovación, aquellas que plantean una forma diferente de hacer las cosas y que terminan absorbiéndolas. Algunas veces para destruirlas y otras para nutrirse de ellas, pero en cualquier caso, desaparecer la competencia. Muy pronto tendremos nuevos medios de comunicación que van a aparecer. Explico en el libro que los hologramas van a jugar un papel cada vez más relevante. Nos van a dar la información de manera muy directa. Yo estaré, por ejemplo, en su sala de manera directa, o la presencia de un holograma dándole la información. Los dos vamos a estar, pues, casi presencialmente en una realidad virtual, y eso va a ser una mutación muy considerable respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, que por cierto, eso va a permitir también que haya más noticias falsas, porque yo estoy como holograma en su casa, y no puede usted saber si yo soy o es alguien que me imita. Mi copia, que podrá contar cosas con mi propia voz y con mi cara, aunque diga cosas que yo no he dicho en absoluto. Y ya es el caso en estos tiempos. Hay citas falsas, declaraciones fingidas, extractos de mi libro que no existen. Encontramos en las redes sociales cosas que se supone que yo dije y en realidad nunca las dije. Y además citadas entre comillas con páginas del libro, lo cual es absurdo, pero ocurre. Absolutamente aterrador. No, es absolutamente aterrador.
Yo cuando leí hace algunos años libros previos suyos de que nos íbamos a convertir en nómadas, las historias efectivamente del futuro, me tomo muy en serio todo lo que dice usted, Monsieur Attali, y la verdad es que me pregunto si nuestro futuro como periodistas es aprender a escribir los algoritmos. Ese es como es nuestro gran desafío en los siguientes años. Oui, c'est un grand danger. En efecto, es un riesgo enorme de terminar dominando por los algoritmos. Pero ¿sabe usted? Creo que un grupo mediático que es a la vez video, prensa escrita e internet, que al mismo tiempo dice la verdad, es confiable y termina siempre por ser respetado y encuentra su lugar. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus de gens qui ont un niveau élevé de diplôme. Porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más gente que tiene un alto nivel de escolarización en todos los países y que quiere saber la verdad. Y si ese grupo tiene la reputación de no mentir, eso se convierte en un bien precioso y asegura una garantía de continuidad. Los medios que no mienten tienden a sobrevivir. O sea, ¿es posible o es utópico, le pregunto, volver al modelo que en inglés llaman the fairness doctrine? Es decir, yo informo pensando en el interés general y no en alguna consideración económica, comercial o política. Señora Attali. Esa es la garantía de supervivencia a las agencias de prensa. Sobreviven porque son creíbles. Por supuesto, están los medios basados en el escándalo como Fox News y otros grupos que existen en Europa que sobreviven porque son grupos de propaganda que convocan a gente que quiere ser o que ya está convencida. Eso existe. Pero también hay un espacio para los medios serios que quieren defender la verdad absolutamente. Déjeme hacerle un par de preguntas finales, agradeciéndole mucho el tiempo, señora Attali. De verdad recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Por cierto, ¿va a haber ya una versión en español? ¿Tiene usted noticias de eso? Mis libros, prácticamente todos han sido traducidos al español y será el caso de este también. ¿No? Pas encore. Bueno, preguntarle una cosa absolutamente prosaica, el dinero. Los medios han existido ligados a intereses comerciales y bueno, se ha extraído dinero, se ha ganado dinero con la información. ¿Qué viabilidad tienen los medios actualmente, estos que se acogen a la Fairness Doctrine, o sea, al interés general y informar, cuando parte de la publicidad ha ido a las plataformas de Internet de las grandes empresas? Los estados en muchos sentidos condicionan las líneas editoriales de los medios en función de sus intereses. ¿De qué manera, como modelo de negocio, como tema de viabilidad económica, pueden sobrevivir los medios? Señora Attali. Hace un momento le hablaba de los avisos digitales, publicaciones que serán hechas en varias plataformas, en papel, en radio, en televisión, en internet, por un pequeño grupo de periodistas, tal vez 4 o 5, y que se ponen a trabajar juntos y ganan su dinero por suscripciones. Si usted tiene confianza en un periodista o en un equipo de periodistas, usted puede suscribirse. Y como es una estructura ligera, está funcionando bien. Eso puede funcionar. Yo creo mucho en eso. En un futuro con pequeños grupos de periodistas, esto puede ser cierto también para el video, para la televisión, y no cuesta tanto. Por tanto, creo mucho en este tipo de estructuras ligeras, pero tiene el inconveniente de que son muy personalizadas. Es de alguna manera como ocurre con las orquestas de música. Tiene usted a los grandes solistas que tienen su carrera y tiene las grandes orquestas que subsisten con independencia de los músicos que las integran, como la Sinfónica de Viena o de Berlín o de Nueva York. Sin saber quiénes son los músicos, sabemos que es una marca confiable. Después, tiene usted orquestas de jazz o de variedad, quizás que están ligadas al músico e intérprete que las integra. Por ejemplo, los Beatles. No es una marca. Eran 4 personas. Y cuando no son las 4 personas, pues ya no son los Beatles. En música es así. Usted tiene el extremo que es el solista virtuoso, la orquesta más o menos anónima.
Es muy interesante todo lo que usted cuenta. Yo tengo el temor, pero bueno, finalmente lo expreso, de que nos refugiemos en pequeñas islas, ¿no? En pequeños temas de interés y tengamos una, digamos, opinión pública mucho más fragmentada. Pero bueno, ese es un punto de vista, un riesgo que yo veo. Quisiera preguntarle finalmente, señora Attali, si los estados deben garantizar a través de los medios públicos una plataforma mínima de acceso a la información. Pienso en la BBC, en Francia hubo el modelo público, en Italia la RAI. Es decir, los estados deberían promover como un piso mínimo de información veraz en sus espacios informativos. El Estado, en primera instancia, debería luchar contra las noticias falsas. La ley y la justicia deberían ser, en ese sentido, despiadadas para combatir ese tipo de información. Las mentiras, las calumnias, las injurias, los insultos, eso sí deben ser denunciados y que se pueda condenar a los culpables muy rápido. La ley, por tanto, debería perseguir las mentiras y las calumnias. Y en segundo lugar, que haya un grupo público que no sea medio de propaganda. Eso es muy importante. Y es el contribuyente el que debe financiar esto y poder tener acceso a medios de información neutra. Y eso sí es importante. Muy importante. Bueno, pues señora Attali, yo recomiendo ampliamente la lectura de su libro. También le echo un vistazo a este nuevo, en el que hace una reflexión sobre lo que tendría que hacer la Francia. ¿Es usted optimista sobre las elecciones que vienen en Francia, sobre el futuro de su país, señora Attali? Sí, soy muy optimista sobre el futuro de Francia. De hecho, Francia es un gran país, muy rico, muy poderoso. Usted lo conoce bien. Lo que me inquieta en el caso de Francia es que somos muy envidiados. Y mucha gente considera que somos un modelo que se debe combatir. Sí, porque tenemos éxito y podríamos ser mal ejemplo. Dar ideas a los ciudadanos de otros países de ser un mal ejemplo. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de que fracasemos. Muy bien, pues hay que leer con interés este libro y seguir, por supuesto, el proceso político en Francia. Señora Attali, monsieur Attali, merci infiniment. Muchas gracias, Leonardo. Espero verlo muy pronto otra vez. Au revoir. El señor Jacques Attali, autor de este libro, historias en plural, de los medios, de los señales de humo a las redes sociales. Un texto que vale mucho la pena revisar. Pues hasta aquí la información el día de hoy. Un saludo muy cariñoso desde el bello puerto de Acapulco. Cuídese mucho, disfrute el fin de semana. Yo haré lo propio y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.